Una vez más estamos juntos, queridos hermanos, para reflexionar en la palabra del Señor, y el tema en este día lo he titulado Jesús calma la tempestad. Es tomado de un pasaje que los tres evangelistas Mateo, Marcos y Lucas lo narran y los tres evangelios, pero esta mañana tomaremos como base la que se encuentra en el Evangelio de San Marcos. Abran sus Biblias en Marcos capítulo 4 del 35 al 41 y dice así la palabra del Señor. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento, y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo, no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor, y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Este pasaje nos habla de que se levantó una gran tempestad. ¿Qué es una tempestad? Dice el diccionario que una tempestad es un fenómeno meteorológico producido por desequilibrios térmicos en la atmósfera, que progresivamente se manifiestan con viento, grandes nubes, y culmina en violentas precipitaciones de lluvia acompañadas de rayos, truenos y relámpagos. Pero también es muy conocido por nosotros que la palabra tempestad es un sinónimo de un tiempo difícil en la vida de una persona. Todas las personas realmente pasan por tiempos difíciles, como decimos, por tiempos tormentosos. Algunas de estas tormentas o tiempos difíciles realmente son producto de malas decisiones, quizás apresuramientos en un tiempo de presión o quizás tomadas sin pensar. En una palabra, son consecuencias de nuestras propias decisiones, pero creo que también es justo reconocer que hay tiempos difíciles que las personas pasan, aun cuando tomamos buenas decisiones. Y diríamos más como cristianos, aun cuando estamos en los caminos del Señor y estamos haciendo la voluntad de Dios, vamos a pasar por tiempos difíciles. Queridos, en ninguna parte de la Biblia el Señor nos exceptúa de tiempos difíciles. No hay tal cosa, no hay tal cosa. Creo que todas las personas que poblamos el planeta Tierra vamos a pasar por tiempos difíciles. Un pastor en Brasil siempre dice que las tempestades tarde o temprano llegarán a la vida de cada persona, pero hay dos formas de pasarla, una con Dios y otra sin Dios. Y él decía: yo prefiero pasarlas con Dios. Este pasaje que tenemos delante de nosotros en este día habla de una tempestad que tuvieron que pasar los discípulos y el mismo Jesús en la barca. Sin duda hay varias enseñanzas que nos deja este pasaje que nos ayudan a cómo superar las tormentas que vengan en nuestras vidas. En primer lugar, vamos a ver que Jesús fue quien tuvo la idea de ir al otro lado del mar de Galilea. Dice el versículo 35: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Queridos, cuando uno lee los tres evangelios, la parte anterior de este pasaje de la tempestad, se da cuenta que el día había sido muy largo, había sido muy cansado para Jesús, y también por supuesto sus discípulos que siempre estaban con él. Todo el día estuvo enseñando, había una gran multitud y le agolpaban, le apretaban, le enseñaba y sanaba a la gente. Pero cuando dice la Biblia, versículo 35, cuando llegó la noche, Él dijo a sus discípulos: pasemos al otro lado. Jesús quería tener sin duda un tiempo de tranquilidad con sus discípulos. Quizás aún no habían comido,
quiere tener un tiempo tranquilo para comer. Esta escena se repitió constantemente en la vida de Jesús, hermanos, en su ministerio, porque siempre estuvo muy ocupado, siempre la gente lo seguía y le agolpaba, y a veces no tenían tiempo para comer. Por eso dice que, versículo 36, que despidieron a la multitud. Interesante lo que dice Marcos, dice que lo tomaron a Jesús, los discípulos, como estaba, y lo subieron en la barca. Casi hubo necesidad de subirlo a la fuerza, porque donde Jesús estaba, la gente le asediaba. El ir a la otra orilla, como dije hace un momento, no fue la idea de Pedro, tampoco fue de otro discípulo. Esta fue la idea de Jesús. El motivo de ir allá era noble, era necesario tomar un poco de descanso. Pero a diferencia, hermanos, de cuando Jonás tomó el bote, recuerden la historia de Jonás, el Señor lo mandó a Nínive a predicar, pero él no fue obediente. Él tomó el bote, pero en otra dirección. Él se fue para Tarsis huyendo, exactamente al lugar opuesto a donde el Señor le había mandado. No, aquí los discípulos fueron donde Jesús les mandó, porque le dijo, pasemos a la otra orilla. Y en segundo lugar, la tempestad llegó. Dice el versículo 37, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaban las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Como dije antes, la tempestad es un fenómeno que ocurre en el ambiente cuando hay desequilibrio térmico en la atmósfera. Dicen los estudiosos de esto que los vientos fríos se conectan con los vientos calientes y produce un fenómeno eléctrico en la atmósfera que generalmente se manifiesta con vientos fuertes, ¿verdad? Con nubes, empieza la lluvia, se oscurece y vienen los truenos y los relámpagos y el mar se embravece. Algunos estudiosos de la Escritura dicen que constantemente había tormentas en este mar de Galilea, producto de su ubicación. Estaba como en un valle entre montañas y había estas corrientes atmosféricas que se encontraban y producían la tempestad. Sin duda, lo que menos esperaban los discípulos y tampoco Jesús era que una tempestad de viento, de gran viento viniera. Los vientos, dice aquí la palabra, que eran tan fuertes que levantaban olas en el agua, y las olas eran tan grandes que el barco ya se anegaba, dice esta versión, Reina Valera. La palabra anegar significa sumergir totalmente en el agua. Las olas eran tan grandes, tan fuertes que hundían, sumergían totalmente la embarcación en el agua. La barca se llenaba de agua y los discípulos tenían que desocupar esa agua, sacar esa agua, ¿verdad? Y como dijo alguien, mientras que la barca se llenaba de agua, los discípulos se llenaban de preocupación. Hermanos, yo no sé si usted, pero 2 veces he tenido la oportunidad de pasar tempestades en el mar. Y una de ellas recuerdo como si fuera ayer, y han pasado más de 2 décadas cuando sucedió esto. Habíamos ido con el pastor Adalberto Herrera a ver la nueva obra que se estaba levantando en una ciudad llamada Bocas de Curay. Esta ciudad, Bocas de Curay, queda más o menos a 1 hora, 1/4, 1 hora y media de Tumaco. Y para allá necesitamos ir en bote, porque no hay realmente una vía que nos lleve hasta Bocas de Curay y otros pueblos que están cerca. Y en un bote, una barca pequeña con un motor, digamos, de un cilindraje estándar, que no va muy rápido, pero que demora esa cantidad de tiempo para llegar allá. Nos habían advertido de que si vamos ahí, y varias veces habíamos ido ahí, no regresáramos de Bocas de Curay después de la hora de la tarde, porque después de eso había tempestades. Habíamos contratado una barca con un motorista y él iba con su ayudante y nos fuimos. 2 años hacía que no visitábamos el lugar. Y lo peor de todo es que ellos se habían quedado sin pastor y había mucha expectativa para ver cómo seguía la obra en ese lugar, y así que nos fuimos. De Bocas de Curay, mientras que visitamos a algunos hermanos, pasamos a otra aldea caminando llamada Soledad,
Y ahí se juntaron los hermanos que quedaban todavía, el remanente fiel que había quedado de esa iglesia, y tuvimos un culto. Pocas personas habían quedado realmente, pero las historias que escuchamos, cómo se habían mantenido fieles durante esos 2 años, quebrantaron nuestro corazón. Realmente no nos dimos cuenta cómo el tiempo pasó muy rápido. Fue un tiempo hermoso. Pero cuando nos dimos cuenta, ya eran las 3 de la tarde. Y yo recuerdo cuando salimos de la casa y nos dirigimos hacia el mar. Los hermanos nos rogaban y nos recomendaban que no nos vayamos, que no regresáramos esa tarde, sino que pasáramos ahí la noche. Sin embargo, viendo los compromisos que tenía a Pastor Adalberto en Cali y yo en Ecuador en ese tiempo, realmente no nos gustaba mucho la idea de quedarnos una noche más allí. Y sobre todo mirando al mar, que parecía un espejo tan tranquilo. Así que decidimos volver. Y después de haber viajado más o menos 20 minutos, el cielo se oscureció. Eran más o menos las 3:10, 3:20 de la tarde, pero parecía que eran las 7:30 de la noche. El cielo se oscureció, empezó a llover, empezaron los vientos fuertes, el mar se comenzó a mover y se levantaban las olas que amenazaban con voltear esa pequeña embarcación. Los tristes, hermanos, es que en medio de esa situación de las olas no avanzábamos. El motorista hacía lo imposible para llevar la barca, para manejarla, para tener en control, y no podía ir de frente, sino que iba de costado, tratando de bordear las olas que cada vez eran más grandes. Recuerdo que el pastor Adalberto y yo empezamos a orar, y realmente en ese momento entregamos a nuestras familias al cuidado del Señor, porque parecía que de esa experiencia no íbamos a salir. Una tempestad en alta mar es algo inexplicable. El viaje de 1 hora y cuarto se volvió en un viaje de 4 horas y un poco más. Y después de tantas luchas, al final vimos a lo lejos una luz pequeña. Y cuando le preguntamos al motorista qué era aquello, nos dijo que era la ciudad de Tumaco. Nuestro corazón volvió a latir con gozo, pero fue una experiencia, hermanos queridos, que no es recomendable pasarla. El motorista y sus ayudantes eran expertos en manejar estas situaciones, pero por un momento ellos dijeron que parecía que la batalla se estaba perdiendo. Hermanos, puedo imaginar a Pedro, puedo imaginar a Andrés, Juan y Jacobo, expertos pescadores, conocían bien ese mar, pero que se sentían también que estaban perdiendo la batalla. Dice la palabra que era de noche y que se levantó una gran tempestad. No era una tempestad pequeña, era una gran tempestad. Y el viento era tan fuerte que levantaba tan grandes olas que casi sumergían la barca en el agua. Mientras que esto pasaba, no sabemos por cuánto tiempo los discípulos sacaban agua de la barca y luchaban contra la tormenta. En tercer punto veremos que Jesús estaba en la barca, pero estaba durmiendo. Dice el versículo 38 que Él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y como dijimos antes, hermanos, había sido un día largo, cansado, y Jesús estaba agotado. Por eso es que cuando se fue a la popa, inmediatamente quedó dormido del cansancio. Era tanto el cansancio que aún los ruidos de la tempestad, el movimiento de la barca, no lo despertaban. Esta es la única vez que en el Nuevo Testamento se registra que Jesús se quedó dormido. Imagino que los discípulos, especialmente los que eran pescadores, intentaron de muchas maneras manejar esta situación para no molestar al Señor. Sabían lo cansado que estaba, hasta que por fin no pudieron más. Y dice el versículo 38 que le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Realmente
más que una solicitud, aquí era como estaban increpándole, estaban como llamándole la atención. Le está diciendo: Señor, tú estás durmiendo y no te da pena que estamos aquí pereciendo nosotros. Mira que estamos luchando para sacar el agua del agua y tú estás durmiendo. O quizás algunos más atrevidos no lo expresaban, pero quizás lo pensaban. Mira, fue idea tuya venir acá, nos has metido en este tremendo problema con esta gran tempestad. Y en cuarto lugar, aquí vemos la actuación de Jesús. Jesús calma la tempestad. Versículo 39, 40 y 41 dice: y levantándose, reprendió al viento, y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Entonces temieron con gran temor, y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Jesús, queridos hermanos, se despertó ante el llamado de sus discípulos, se levantó, y lo que hizo fue reprender al viento, y le dijo: calla, calma, deja de soplar. Y luego se dirigió al mar y le dijo: enmudece. Porque, queridos hermanos, cuando hay una tempestad, en medio de la tempestad en el mar, es como si el mar bramara. Y leí un escrito que dice que cuando el mar brama, hace un ruido estrepitoso. El viento, el mar, que es producido por la tempestad, es como si bramara, se enojara el mar. Por eso que el Señor le dice: enmudece. E inmediatamente, ante la voz del Señor, hasta esa voz todopoderosa, dice que se hizo una grande bonanza. La palabra bonanza significa tiempo sereno y tranquilo, especialmente en el mar. Vino una gran calma, una gran paz. Y después de estos dos milagros, Jesús ahora es quien reprende a sus discípulos y les dice: ¿por qué estaban con miedo? ¿Por qué tienen miedo? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? En otras palabras, ¿por qué estás asustados? Yo estoy con ustedes, yo estoy aquí en la barca con ustedes, estoy pasando lo mismo que ustedes están pasando. Y Jesús reprendió no solamente al viento y a la mar, sino también a los discípulos. Y entonces dice el versículo número 41. Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Hermanos, era Jesús, era Dios, el Todopoderoso. Generalmente aquí los discípulos, lo que le pasó es lo que nos pasa a nosotros cuando estamos pasando por tempestades, cuando estamos pasando por tiempos difíciles, hermanos. Generalmente vemos más al problema que a Jesús. Y cuando vemos al problema, y tan grande que es el problema, nos da temor, nos atemorizamos y nuestra fe se debilita. Esto es lo que pasó con los discípulos. Ellos habían visto el poder de Jesús. Ellos habían visto toda la clase de milagros. Pero aquí tenían miedo de perecer. Hermanos, olvidaron aquí Jesús Todopoderoso. Olvidaron que Él tiene poder sobre todo, hermanos. Él tenía el poder de reprender a los espíritus inmundos y estos salían del cuerpo de las personas. Y ellos habían visto esto. Jesús tenía poder sanar toda enfermedad. Ellos habían visto que con un solo toque de su mano era suficiente para que cualquier enfermedad saliera. Jesús tenía poder sobre la muerte. Ellos habían visto cómo levantó a Lázaro solamente con la palabra. Jesús le dijo: Lázaro, ven fuera. Y él se levantó de la muerte. Ellos habían visto, hermanos, que Jesús es todopoderoso. Y aquí Él tenía poder sobre la naturaleza, sobre los vientos, sobre el mar. Esto le obedecen a Jesús. ¿Por qué? Porque Él es todopoderoso. Ellos habían visto esto. Pero como dije hace un momento, cuando estamos en problemas, olvidamos los hechos portentosos del Señor. Olvidamos lo que Él ha hecho en el pasado. Olvidamos los grandes milagros que Él ha hecho.
y solo vemos el problema, vemos la tempestad. Y cuando vemos la tempestad tenemos miedo y nuestra fe decae. Qué hermosa experiencia, queridos hermanos, para estos discípulos temerosos. Qué hermosa experiencia de escuchar y poder ver que a la voz de Jesús aún la naturaleza le obedece. En días pasados, en un devocional con mi esposa y otros hermanos, vimos un versículo de Isaías donde dice que su mano derecha es poderosa y que con su palma de su mano dice que Él mide todos los cielos, todo este universo, con solo su palma de su mano Él lo mide. En otra parte dice que Él llama a los vientos, Él llama a las montañas, Él llama a las nubes y éstas le obedecen. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es un Dios todopoderoso, que nada hay imposible para Él. Pero como dije, hermanos, antes, las tempestades y las tormentas llegan a nuestra vida tarde o temprano. Algunas tormentas son económicas, situaciones económicas muy difíciles. Algunas de ellas son de tipo familiar, que aún algunas familias llegan hasta las cortes para el divorcio. Otras tormentas son dificultades con los hijos, cuando los hijos adolescentes están en problemas. Algunos problemas son laborales, se pierde el trabajo o pasa algo en el trabajo. Algunas tormentas o tempestades son físicas, problemas de salud y algunos de ellos incurables. Otras son emocionales, psicológicas, como la depresión, el pánico y otras. ¿Cómo podemos enfrentar estas promesas, estas tempestades en nuestras vidas? A la luz de este pasaje, por lo menos encontramos 4 o 5 de estas enseñanzas que debemos tener en cuenta siempre. Aun cuando lo estamos viviendo, tenemos que tener en cuenta que esta promesa, esta palabra se cumple, que el Señor es fiel y Él cumple lo que está escrito en su palabra. En primer lugar, hermanos, recordemos que la palabra del Señor siempre se cumple, aun cuando en medio haya una tempestad. El versículo 35 dice: aquel día cuando llegó la noche, Jesús les dijo: pasemos al otro lado. Fue el Señor que dijo: pasemos al otro lado. Y aun cuando se interpuso una tempestad que casi voltea la barca y la hunde, fueron al otro lado. Capítulo 5, versículo 1 dice: y vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Queridos hermanos, lo que el Señor dice, lo cumple. Si estamos con el Señor, su palabra se cumplirá en nuestras vidas. Voy a llegar donde el Señor dice que llegaré. Y aun cuando se levante una tormenta, una tempestad en mi vida, nada detendrá la voluntad del Señor. Lo que el Señor promete, lo cumple. Isaías dice: mi mano está extendida, nadie la hará retroceder. Lo que he terminado, eso lo haré. Y si estamos con el Señor, vamos a ver sus promesas cumplidas. En segundo lugar, la palabra de Dios nos advierte de tiempos difíciles, de tempestades. Como dije antes, los creyentes, los discípulos del Señor, queridos, no estamos exonerados de estos tiempos difíciles. Hoy se predica mucho el Evangelio de la prosperidad, la teología de la prosperidad. Y se nos dice que no va a haber ningún problema, hermanos, que vamos a ir como un lecho de rosas. Quiero decirles esta mañana que eso no es verdad. El Señor nunca nos dijo que la vida es fácil, que no tendríamos tempestades en nuestra vida. Al contrario, Él nos advirtió: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Como en este caso, hermanos, vamos a tener que pasar por tempestades, incluso cuando estamos obedeciendo la voz de Dios. Los discípulos no estaban en la tormenta, queridos, porque ellos hayan hecho algo malo o porque hayan desobedecido a la voz del Señor. No, ellos estuvieron en la tormenta por obedecer al Señor, que les había dicho: vamos al otro lado. Aún siendo sus siervos, aún siendo pastores, esto no nos exime de ser tiempos difíciles, de estas tempestades de la vida.
y quizás aún estaremos a punto de naufragar. Hermanos, Jesús no evitó que los discípulos pasaran por esta tormenta, pero sí impidió que la barca se hundiera. El apóstol Pedro, en 1 de Pedro capítulo 4, versículo 12, él nos dice: amados, no se sorprendan cuando el fuego de la prueba les sobrevenga, como si alguna cosa extraña os aconteciese. ¿Por qué? Porque las tempestades, las tormentas son parte de la vida. Queridos hermanos, recordemos esto: la palabra de Dios nos advierte de tiempos difíciles, de tempestades, pero lo hermoso es que Él está con nosotros. Dios no liberó a Daniel del foso de los leones, pero sí le dio su compañía y lo sacó en victoria. En primer lugar, la palabra del Señor siempre se cumple, aun cuando hay una tormenta de por medio. En segundo lugar, la palabra de Dios nos advierte de tiempos difíciles, de tempestades. En tercer lugar, la palabra de Dios nos enseña que el Señor está en nuestra barca. A veces somos tentados a pensar que estamos sufriendo solos, como que hemos quedado solos, como se sentía Elías, como se sentía Jonás, como se sentía quizás Moisés, hermanos. Quizás los discípulos se sentían así, Jesús durmiendo y ellos luchando contra la tormenta, pero eso no es verdad. Hermanos, Jesús está en nuestra barca. Él está allí con nosotros. Él nunca nos deja, dice, Él es fiel aunque nosotros fuéramos infieles. Jesús no nos aleja de las tormentas, pero sí Él se mantiene con nosotros. Querido, si usted tiene a Jesús en su barca, en su vida, Él está en medio de la tempestad. Y de seguro usted ya tiene la victoria. ¿Por qué? Porque Jesús está con usted. Solo tenemos que ser conscientes de esto. El Señor está con nosotros. Aun cuando los vientos soplen, aun cuando las olas se levanten, aun cuando el mar brame, hermanos, estaremos seguros si el Señor está con nosotros. Marcos dice que también así con esta barca, habían otras barcas ahí en el mar, pero lo triste era que ellas no tenían a Jesús. La barca de los discípulos tenían a Jesús, que era el símbolo de la victoria. Y en primer lugar dijimos que la palabra del Señor siempre se cumple, aun cuando hayan tormentas. En segundo lugar, que la palabra de Dios nos advierte de tiempos difíciles, vendrán tempestades. En tercer lugar, la palabra de Dios nos enseña que el Señor está en nuestra barca. Y en cuarto lugar, la palabra nos enseña, queridos hermanos, que Jesús no solo está en la barca, sino está en control de cada situación. Como en este caso, hermanos, Jesús sabía que iba a pasar, Él es Dios, pero Él permitió esta tempestad para que sus discípulos pasaran, hermanos. ¿Por qué? Porque quería llevar a sus discípulos a otro nivel de fe. A veces, queridos, Jesús permite que pasemos por tempestades para llevarnos a otro nivel de la fe. Porque saben una cosa, queridos hermanos, son los tiempos difíciles que nos llevan más cerca de Dios, que nos llevan a depender de Dios. Son los tiempos difíciles que nos llevan a pensar que nuestros recursos no bastan, que nos sentimos impotentes para pasar esta situación y nos llevan al Señor. Y es posible que el Señor esté permitiendo una tempestad en tu vida. Es posible que hoy te encuentres pasando por un tiempo tormentoso, un tiempo difícil. Si estás pasando por este tiempo, aprovecha, hermano, esta oportunidad que Dios te da para acercarte más a Él, para tomarte de su mano y para confiar solo en Él. Recuerda, Jesús está en control. Como en ese tiempo de los discípulos, Él estaba en control. Aunque había una tormenta, Jesús estaba allí en medio y Él tenía el control. Él habló y la tormenta desapareció. El Salmo 89:9 dice: Tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas, tú las calmas. Y el Salmo 127:7 dice: Cambia la tempestad en sosiego, en paz, en calma.
y se apaciguan sus ondas. Esto es lo que Dios hace. A su sola voz, aún la naturaleza tiembla, aún la naturaleza para, porque Él es Dios. Querido hermano y hermana, recuerda, si somos hijos de Dios, Él está con nosotros. Él está con nosotros, siempre está con nosotros. Es posible que en este día nos encontremos pasando por un tiempo de tempestad en donde el día se oscurece, donde empiecen a caer las lluvias, el viento comienza a soplar con fuerza, las olas se levantan contra la barca de nuestra vida y parece que aún está a punto de voltearse. Pero recordemos, Jesús está con nosotros. Él está en nuestra barca. Es posible aún que esté permitiendo esta tormenta, pero recuerda que Él no va a permitir que nuestra barca se hunda. Y en el tiempo que Él lo disponga, Él se levantará como en aquel tiempo y dirá a los vientos y al mar, calla, enmudece. Y vendrá un tiempo de paz, de calma, de bonanza. Él es nuestro maravilloso Salvador. Él es Dios. Él tiene control de nuestra barca. Y un pensamiento final. ¿Por qué Jesús no actuó antes que empezara la tormenta? ¿O evitó que pasaran por la tormenta los discípulos? ¿O quizás cuando recién empezó? ¿Por qué no se despertó y calmó el viento y el mar? ¿Por qué dejó que los discípulos se desesperaran y trabajaran incansablemente? Hay una respuesta muy sencilla, parece muy simple, pero es muy real. Jesús no lo rescató porque ellos no se lo pidieron. Porque ellos pensaban que podían pasar esa experiencia. Ellos eran expertos en el mar, eran expertos pescadores. Pero ¿saben, hermanos? Cuando ya no pudieron más, cuando vinieron y se humillaron delante del Señor, Él calmó al viento y al mar cuando se lo pidieron. Uno de los propósitos de las tempestades en nuestra vida es justamente mostrarnos eso, que debemos depender solo en Dios, debemos de no confiar en nuestras capacidades, en manejar las situaciones, y nos hace ver que todos nuestros esfuerzos son en vanos y que solamente Él tiene la respuesta. Queridos, la tormenta llega cuando menos lo esperamos. Y la primera cosa que vamos a hacer es clamar a Dios. Él les dejó estar en esta tormenta hasta que ellos clamaron a Dios, al Señor. Y Él no va a hacer algo, hermano, hasta que usted y yo no se lo pidamos. Y debemos aprender a confiar en Él, a descansar en Él, a depender de Él. Y nos recuerda siempre el Señor que nuestras capacidades tienen sus límites y que debemos llevar a buscarlo solo a Él. Hermano querido, si está pasando por tiempos difíciles, déjame decirte que Él no se ha olvidado de ti. Tú le importas mucho al Señor. Él te ama con un amor tan grande que tú no tienes idea, pero te está esperando a que clames y confíes completamente en Él. Cuando vemos la tormenta vamos a sentir miedo, pero cuando vemos al Señor vamos a tener fe en Él. Deja el miedo, escoge la fe en el Señor. Permite que el Señor se glorifique en tu vida. Y en este día, ese mismo Jesús que calmó la tormenta a su sola voz y cayó a los vientos, Él te dice, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Esto lo dice Juan capítulo 11, versículo 40, y lo dice para ti y para mí esta mañana. Cree y verás la gloria de Dios. Yo estoy en la barca y estoy esperando tu clamor y tu dependencia en mí, tu entrega total, y cuando esto haces, Dios obrará en tu vida y calmará la tempestad en bonanza, en una hermosa calma, en una hermosa paz. Oremos. Padre amado, en esta mañana estamos delante de ti, una vez más reconociendo tu grandeza, tu poder,
tu soberanía, sabiendo que tú eres el Señor, que tú eres Dios, sabiendo que tienes poder sobre toda enfermedad, sobre toda situación. Padre, no hay nada que se oponga a tu poder. Aún los vientos y el mar te obedecen. La muerte, Señor, no es nada ante una palabra tuya. Tú puedes arreglar cualquier situación por difícil que sea. Solamente esperas que tengamos fe en ti. Señor, ayúdanos a aprender que debemos quitar los ojos de los problemas, de las dificultades, de las tempestades y ponerlos a ti. Señor, a creer que tú eres suficiente para cambiar cualquier situación. En medio de una situación tan difícil, tan oscura, tan negra, Señor, como la tempestad, tú te pusiste de pie y con 2 palabras cambiaste todo el panorama. Calla y mudece. Y hoy, Señor, también te glorificas en la vida de las personas que creen en ti, que ponen su confianza en ti. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro Dios. Gracias, Señor, porque tú estás en nuestra barca. Gracias porque eres todopoderoso. Tú eres nuestro Dios, nuestro maravilloso Salvador. Y en ti confiamos. En el nombre de Jesús. Amén. Pon toda tu confianza en Él. Descansa en Él. Confía en Él. Y espera grandes cosas en Él. Porque si crees, verás la gloria de Dios. Que el Señor te bendiga. Que tengas una linda semana. Amén. Amén.